Diseño de muros de contención. Sabemos pues que los muros de contención son estructuras que proporcionan estabilidad a un terreno natural u otro material cuando se modifica su talud natural. Suponiendo en esta imagen que la trayectoria del terreno continúa y en esta parte se ha tenido que cortar para la ejecución, suponiendo, de una carretera, y se necesita contener o estabilizar toda esta parte del terreno. Y es ahí cuando se emplea la construcción de un muro de contención, cuya finalidad, como lo dice su nombre, pues es contener, estabilizar a toda esta parte del terreno, en este caso que ha sido cortado. Y el diseño que explicaremos en esta oportunidad pues será el diseño de un muro de contención por gravedad. Es decir, la composición de este muro de contención es únicamente de concreto. No se necesita el diseño de acero o refuerzo. En otros casos también pues el material para este tipo de muros de contención por gravedad no es únicamente concreto, se puede utilizar otros materiales como piedra, por ejemplo. Muy bien, y como datos de diseño necesitamos los datos del suelo a contener, es decir, los datos de este suelo que va a ser contenido por este muro. Y datos del suelo de cimentación, es decir, de esta parte del suelo en donde pues se va a soportar este muro de contención. Y datos pues del muro propiamente dicho. Datos del suelo a contener: tenemos la altura del suelo a corona, en este caso de 2.80 metros, es decir, del suelo, aquí se ubica el suelo, hacia la corona, que es en este caso de 2.80 metros. Ángulo de flexión interna del suelo de relleno: este dato se obtiene mediante un ensayo de mecánica de suelos, que viene a ser pues este ángulo de reposo del material. Se suelta, digamos, el material en esta forma y se trata de medir este ángulo de reposo, ¿no?, del material. Ese viene a ser el ángulo de flexión interna del suelo de relleno o del suelo que va a ser contenido en este caso, que es pues de 36 grados. El ángulo del talud del suelo es la pendiente del terreno natural, es decir, este ángulo con respecto a la horizontal, que es en este caso de 10 grados. Y el peso específico del suelo de relleno o del suelo a ser contenido, que también se obtiene pues mediante un ensayo, que en este caso es de 1.92 toneladas sobre metro cúbico. Como datos del suelo de cimentación tenemos la capacidad portante del suelo o la presión admisible del terreno, también conocido, en este caso de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 30 toneladas sobre metro cuadrado. DF, que viene a ser la profundidad de excavación, que va a ser pues según también un estudio de mecánica de suelos, que viene a ser pues la profundidad de excavación desde el suelo hacia donde se va a ubicar pues digamos la zapata del muro de contención. Toda esta profundidad viene a ser DF, que en este caso es de 1.20 metros. El ángulo de fricción interna del suelo de fundación, que se obtiene también mediante un ensayo similar al anterior, pero en este caso del suelo de fundación, que viene a ser de 32 grados. También el peso específico del suelo de fundación, que se obtiene también mediante un ensayo, en este caso de 1.76 toneladas sobre metro cúbico. Y también se suele indicar pues el tipo de suelo, en este caso granular sin limo, que se obtiene también de un estudio de mecánica de suelos. Y datos del muro: tenemos únicamente la resistencia a la compresión del concreto, del cual va a ser ejecutado el muro, que en este caso es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, seguidamente procedemos con el desarrollo del diseño. El diseño de un muro de contención se inicia con la selección de las dimensiones tentativas del muro, las cuales pues posteriormente se analizan y se verifica pues si las medidas que se ha propuesto en este paso cumplen los requerimientos de estabilidad, de volteo y de algunas otras fuerzas a las cuales el muro está sujeto. Procedemos entonces al predimensionamiento de todas las medidas del muro de contención. Tenemos la altura del muro, es decir, la altura total. ¿Cuál va a ser la altura total? Pues va a ser la suma de la altura desde el suelo a la corona más la profundidad de excavación DF, es decir, 280 más 1,20,
y tenemos como altura total del muro de 4 metros. Generalmente la altura de los muros de contención por gravedad no es mucha, ¿no? Hasta 4 o 5 metros máximo, ya que si se necesita construir un muro de contención de mucha más altura, pues ya se tendrá que hacer uso de un muro de contención envoladizo con el diseño ya de acero. En este caso, la altura es de 4 metros, es una altura considerable para hacer un muro de contención por gravedad. Seguidamente, predimensionamos la corona. La corona puede ser como mínimo de 30 centímetros o h entre 12. En este caso consideramos h entre 12, es decir, 4 entre 12, y tenemos una dimensión de 0.33 metros y redondeamos pues para que sea una medida redondeada que se pueda medir en el campo de 0.35 metros, la corona del muro. El ancho es el ancho de la zapata del muro, que su predimensionamiento va desde 0.50 h a 0.70 h. En esta oportunidad hemos considerado 0.60 h, es decir, 0.60 por 4. Y tenemos una medida exacta de 2.40 metros, que va a ser el ancho de la zapata del muro. El peralte, que viene a ser la altura de la zapata del muro, que también se calcula desde un octavo h a un sexto h. En este caso hemos elegido un octavo h, es decir, un octavo por 4, y tenemos una dimensión exacta también de 0.50 metros. La punta, que viene a ser esta dimensión del muro, que se calcula pues desde un medio HZ a un HZ, es decir, se puede considerar esta dimensión la misma que se ha calculado como peralte del muro. En este caso hemos considerado lo mismo de 0.50 metros. Y el talón pues que viene a ser esta medida que está debajo del suelo a ser contenido, que se calcula restando pues B, toda esta medida, todo este ancho de la zapata, menos la punta y menos esta medida de la garganta, que es la misma que la altura de la zapata del muro. Restamos entonces 2.40 menos 1 metro y tenemos una medida para el talón de 1.40 metros. Muy bien, estas son todas las medidas que se predimensionan para el muro de contención. Ahora veamos los siguientes cálculos y veamos pues si cumplen o no todas las verificaciones que se realizan. Si es que no se cumple, pues se tendría que aumentar las medidas del muro de contención, ¿no? De modo que pueda resistir a todas las fuerzas a las cuales está sometido. Como segunda parte tenemos el cálculo de fuerzas y tenemos como primer cálculo la presión activa o empuje activo, también conocido, que se ubica pues a 1/3 de la altura total del muro. En este caso el muro tiene una altura total de 4 metros, por lo tanto esta presión activa pues se encontrará a 1/3 de 4, ¿no? Es decir, a 4/3, a 1.33 metros aproximadamente. Y esta presión activa o empuje activo pues se presenta con el mismo ángulo del talud o del terreno natural, que fue en este caso de 10 grados. ¿Y cómo se calcula entonces este empuje o esta presión activa? Con la siguiente fórmula, ¿no? Presión activa es igual a 1/2 por el peso específico del suelo a ser contenido por la altura total del muro al cuadrado por K sub A. Y K sub A viene a ser el coeficiente de presión activa, que se calcula con esta siguiente fórmula. Entonces, en primer lugar, calculamos el coeficiente de la presión activa o el coeficiente del empuje activo. Empleando esta fórmula, obtenemos un coeficiente de presión activa de 0.27 metros. Entonces ya podemos calcular la presión activa haciendo uso de esta fórmula. Ya tenemos todos los datos y tenemos una presión activa de 4.14 toneladas por metro lineal. Este empuje activo o esta presión activa pues se da por cada metro lineal del muro. Seguidamente, como esta presión activa lo tenemos con un determinado ángulo, lo descomponemos en fuerza vertical y en fuerza horizontal. Para la fuerza horizontal pues será la presión activa por el coseno de este ángulo, el coseno de beta. Y para la componente vertical pues será la presión activa por el seno de este ángulo, el seno de beta, que es de 10 grados. Entonces, como ya tenemos el cálculo de la presión activa, simplemente multiplicamos la presión activa por el coseno de beta para la componente horizontal
y la presión activa por el seno de beta de 10 grados para la componente vertical. Y tenemos sus respectivos pesos tanto horizontal como vertical en toneladas por metro lineal de muro. Seguidamente realizamos el cálculo de pesos o fuerzas y de momentos. Es decir, aquí en este caso tenemos un peso total del muro desde su centro de gravedad y un peso total del suelo a ser contenido, ¿no? Van a haber dos pesos en este caso entonces. Pero para efectos de cálculo o para que el desarrollo sea pues mucho más sencillo, vamos a dividir a todo este muro y a todo el suelo en diferentes zonas geométricas que se puedan medir fácilmente. Identificamos entonces 5 zonas. La zona 1 pues será toda la zapata del muro, la zona 2 será esta parte inclinada, la zona 3 toda esta parte del muro, la zona 4 ya sería lo que es suelo y la zona 5 sería toda esta parte pues que tiene que ver con el talud o la pendiente del terreno. Seguidamente indicamos el material de cada una de las zonas. Para la zona 1, 2 y 3 pues el material será concreto simple. Aquí tenemos concreto simple, concreto armado o suelo. Si estuviésemos diseñando un muro de contención en voladizo, sería pues concreto armado, pero en este caso es concreto simple. De igual manera para la zona 2 y 3. Y para la zona 4 y 5 ya sería pues el material suelo. Muy bien. Seguidamente tenemos que indicar el peso específico o el peso unitario de cada una de las zonas. Para la zona 1, 2 y 3, como es concreto simple, sabemos que el peso unitario según la norma E020 de cargas del Reglamento Nacional de Edificaciones, para concreto simple pues el peso unitario es de 2.300 kilogramos sobre metro cúbico. Lo convertimos a toneladas sobre metro cúbico y tenemos que es igual a 2.3 toneladas sobre metro cúbico. Tanto para la zona 1, 2 y 3 debido a que son de concreto simple. Y para la zona 4 y 5 pues será el peso específico que lo encontramos en datos para suelo de 1.92. Este peso específico es del suelo a ser contenido, ¿no? Este peso específico de 1.92 toneladas sobre metro cúbico. Seguidamente indicamos el área de cada una de las zonas. Para el área 1 pues será la multiplicación de 240 por 0.50. Para el área 2, debido a que es un triángulo, pues será base por altura entre 2, base de 0.15 por la altura de 350 entre 2. Para el área 3 será pues simplemente 0.35 por 350. Para el área 4 también 350 por 1.40, es un rectángulo. Y para el área 5 también es un triángulo. Será entonces base por altura entre 2, 1.40 por 0.25 entre 2. Seguidamente el volumen por un metro lineal de muro. Es decir, simplemente multiplicamos cada una de las áreas por un metro. Y tenemos el volumen que será pues igual a las dimensiones de las áreas, ¿no? Pero ahora ya en volumen. Seguidamente calculamos el peso de cada una de estas zonas, que será pues la multiplicación del peso específico por el volumen, ¿no? Peso específico está en toneladas sobre metro cúbico, el volumen en metro cúbico, se eliminan metros cúbicos y nos queda el peso o las fuerzas en toneladas para cada una de las áreas o de las zonas seleccionadas. Seguidamente sumamos todos estos pesos o todas estas fuerzas y tenemos un solo peso o una sola fuerza de 15.921 toneladas. Seguidamente, para calcular el momento, es necesario pues calcular antes la distancia, ¿no? Sabemos que momento es igual a fuerza por distancia. Y aquí necesitamos entonces calcular las distancias desde un punto en donde se va a ejercer el momento, ¿no? Si suponiendo este muro se voltea, pues va a girar en torno a este punto, ¿no? Que se va a ubicar justo aquí en donde lo hemos indicado. Entonces, a partir de este punto, calculamos las distancias o los brazos hacia cada una de las áreas que van a tener pues un peso, ¿no? Hacia abajo. Por ejemplo, el área 1 va a tener un peso hacia abajo que va a estar justo en su centro de gravedad. El área 2 de igual manera, ¿no? El área 3 de igual manera, el área 4 y el área 5 de igual manera. Entonces, para el área 1 o para la zona 1, pues será 2.40 entre 2, ¿no? Centro de gravedad, como es un rectángulo, en el centro. Para el área 2, como es un triángulo, sabemos que la distancia, pues, se encuentra a 1/3 si es a partir de su ángulo recto, o a 2/3 si es del otro lado, ¿no? En este caso es del otro lado, será pues la distancia de 0.50 más 2/3
tercios de 0.15. La zona 3 es un rectángulo, su centro de gravedad pues estará ubicado en la mitad, ¿no?, de 0.35. Entonces sumamos 0.50 más 0.15 más la mitad de 0.35. Para la zona 4 también es un rectángulo, sumamos 0.50 más 0.15 más 0.35 más 1.40 entre 2. Y para la zona 5 es también un triángulo y lo calcularemos de igual manera sumando 0.50 más 0.15 más 0.35 más 2 tercios de 1.40. Muy bien, y ya tenemos entonces las distancias de cada una de las zonas y ahora ya calculamos su respectivo momento multiplicando fuerza o peso por brazo o distancia. Y tenemos una sumatoria de momentos de 22.634 toneladas por metro. Muy bien, seguidamente la resultante vertical o la normal será igual pues al componente vertical del empuje activo o de la presión activa de 0.72 más la sumatoria de fuerzas total de 15.921 y tenemos una normal o una resultante vertical de 16.64 toneladas. Muy bien, seguidamente entonces con todo lo calculado vamos a realizar las verificaciones respectivas. Se van a realizar 3 tipos de verificaciones: por desplazamiento horizontal, por volteo y por presiones excesivas. Estas 3 condiciones se debe cumplir para que lo propuesto inicialmente sea el correcto, ¿no? Me refiero al predimensionamiento, a las medidas planteadas. Muy bien, tenemos entonces el cálculo del coeficiente de fricción interna del suelo para posteriormente calcular pues la fuerza de fricción. Sabemos que la fuerza de fricción va a estar contraria al movimiento, ¿no? Si suponiendo este muro se desliza hacia acá por el empuje del terreno, la fricción interna pues será una fuerza contraria a este movimiento, ¿no? Entonces estaría a este lado derecho. Muy bien, entonces el cálculo del coeficiente de fricción interna del suelo se calcula sacando la tangente del ángulo del suelo de cimentación, ¿no?, que fue de 32, el ángulo de fricción interna del suelo de fundación. Entonces, tangente de 32 grados es igual a 0.62, que sería el coeficiente de fricción interna del suelo. Pero aquí nos dice la fórmula que este coeficiente debe estar entre estos rangos, ¿no? Debe ser mayor a 0.4 y menor a 0.6. Si es menor a 0.4, se debe considerar 0.4. Y si es mayor a 0.6, como en este caso 0.62, se debe emplear la siguiente fórmula. Se debe multiplicar 0.67 por la tangente del ángulo, ¿no? O en otras palabras, multiplicar 0.67 por 0.62, ya que 0.62 viene a ser pues tangente del ángulo de fricción interna del suelo de fundación. Y tenemos un coeficiente de fricción interna del suelo de 0.42. Y como pueden ver ya, este coeficiente se encuentra entre este rango, ¿no?, entre 0.4 y 0.6. Seguidamente calculamos ya el factor de seguridad para estabilidad frente al desplazamiento horizontal. Sabemos que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. La normal ya lo calculamos anteriormente, de 16.64 toneladas por el coeficiente de fricción de 0.42 y tenemos una fuerza de fricción de 6.97 toneladas. Seguidamente, el factor de seguridad para estabilidad frente al desplazamiento horizontal será igual a la fuerza de fricción entre el componente horizontal del empuje activo o de la presión activa. Esta división debe ser mayor o igual a 1.5. Dividimos entonces y tenemos un factor de seguridad para estabilidad frente al desplazamiento horizontal de 1.71. Como podemos ver, es mayor o igual a 1.5. Por lo tanto, esta primera verificación sí cumple. Es decir, el muro de contención diseñado no se va a desplazar horizontalmente. Muy bien, seguidamente calculamos el factor de seguridad para estabilidad frente al volteo. Y aquí entra ya pues a tallar lo que es el momento, ¿no? Es decir, puede suceder otro caso de que el muro no se deslice, pero sí se voltee, ¿no?, alrededor de este punto que hemos especificado. Entonces, calculamos primeramente el momento resultante, que va a ser igual a la sumatoria de momentos de 22.634 más el componente vertical del empuje activo o de la presión activa por B, que viene a ser el ancho de la zapata del muro de 2.40. Y tenemos un momento resultante de 24.36 toneladas por metro. Seguidamente calculamos el momento de volteo o el momento actuante, que va a ser igual pues
al componente horizontal del empuje activo o de la presión activa por h tercios, ¿no? Que viene a ser la distancia desde la base del muro hacia en donde pues se ubica la componente horizontal de la presión activa. Y tenemos pues un momento actuante o un momento por volteo de 5.44 toneladas por metro. Y el factor de seguridad para estabilidad frente al volteo será igual a la división del momento resultante entre el momento actuante. Y si esta división es mayor o igual a 1.5, pues sí cumple. Y como podemos ver, esta división da como resultado 4.48, que es sumamente mayor a 1.5, ¿no? Por lo tanto, sí cumple. Entonces, hasta el momento podemos decir que este muro no se puede deslizar o desplazar horizontalmente, ni tampoco voltearse, ¿no? Ya que ambas verificaciones han sido las correctas. Seguidamente, estabilidad frente a presiones excesivas. En este caso tiene que ver ya el dato o la capacidad portante del terreno, ¿no? Y la presión admisible entonces será igual a N. N viene a ser la normal entre el ancho de la zapata del muro B por L. L es la longitud del muro que se considera de 1 metro, más menos 6M. M es el momento que se tiene que calcular entre B, el ancho, por L al cuadrado. Toda esta operación debe ser menor o igual a la capacidad portante del terreno. Entonces, todos los datos conocemos, calculamos primeramente el momento, que es de 1 tonelada por metro, que se calcula con la siguiente fórmula. Momento es igual a la normal por la excentricidad. La normal lo conocemos, de 16.64 toneladas, nos falta calcular la excentricidad. ¿Y cuál es la excentricidad? Pues es la dimensión desde el eje del muro, que en este caso se encuentra a la mitad de 2.40 metros, es decir, a la mitad del ancho de la zapata del muro de contención. Y para saber la excentricidad, pues tenemos que calcular antes el valor de X. Y el valor de X es igual al momento resultante menos el momento de volteo o el momento actuante entre la normal. Y tenemos aquí un X de 1.14 metros. Es decir, a partir de este punto medimos 1.14 metros y lo que resta para llegar a 1.20 pues es la excentricidad, ¿no? En este caso de 0.06 metros. Entonces multiplicamos 0.06 metros por la normal y tenemos un momento de 1. Entonces ya podemos calcular la presión admisible con esta fórmula y tenemos aquí una presión admisible de 9.43 toneladas sobre metro cuadrado. Y esto tiene que ser menor pues a la capacidad o a la presión admisible del terreno, que es de 30, ¿no? Y es pues menor, ¿no? Muy de lejos, por lo tanto sí cumple. Adicionalmente se tiene pues que comprobar que este valor de X que lo acabamos de calcular esté entre estos rangos, ¿no? Entre B tercios y 2B tercios. Es decir, debe estar ubicado entre 0.80 a 1.60, ¿no? Y como podemos ver, pues el X salió de 1.14 metros, que claramente está entre este rango, por lo tanto es correcto. Y de igual manera se tiene que verificar la excentricidad, ¿no? La excentricidad se puede calcular de dos formas, B medios menos X y B sextos. Lo primero de B medios menos X debe ser menor a B sextos, ¿no? Y como en este caso pues se ve que 0.06 es mucho menor a 0.40, por lo tanto la excentricidad también es la correcta, ¿no? Ok en ambos. Muy bien, eso sería todo el diseño que se tiene que hacer para un muro de contención por gravedad. Por lo tanto, al haberse verificado estas tres condiciones, quiere decir pues que el muro de contención tendrá las siguientes medidas, ¿no? Que hemos planteado inicialmente y quedará de esta forma. O de esta forma, ¿no? Ya en la realidad. Muy bien, muchas gracias. Espero haberles explicado de forma clara y detallada el diseño de muros de contención por gravedad en este caso. Muchas gracias.